Desde que la frontera entre México y los Estados Unidos marcó la línea divisoria entre el país de la oportunidad y el país de la necesidad, los polleros tomaron carta de naturalización como oficio. Los polleros son los que trasladan pollos. Estos son seres humanos de un país a otro. A veces, los polleros pueden ser niños. Yo nada más lo que hacía era pasar la gente y unos amigos me vigilaban cómo estaba allá adentro. Yo pasaba, ya que pasaba hasta la carretera y habían camionetas ya preparadas y ahí metía a la gente. Y ya pues, va a irnos a Estados Unidos, ya me pagaban el dinero y yo me regresaba. Yo soy Yolanda Morales, reportera de Excelsior Televisión. Los mexicanos no nos ponemos de acuerdo en cuál es el principal problema que aqueja a nuestro país. Para unos es la violencia, el crimen, la seguridad. Para otros es la educación. Para otros es el campo. Aunque es poco, el dinero que gana por la siembra y cosecha de limón persa le permitió enviar a su hijo mayor a la universidad. Soy Ernesto Méndez, reportero de Excelsior Televisión. Una de las más controvertidas prácticas del régimen de Felipe Calderón fue la del testigo protegido. Esto es, en pocas palabras, que un delincuente, para su propio beneficio, podía acusarlo a usted de ser un delincuente y usted podía ir a la cárcel. Jennifer o Mateo son nombres que quizá no digan mucho a la sociedad. Sin embargo, fueron pieza clave para la acusación y detención de integrantes del crimen organizado y militares ligados supuestamente a organizaciones delictivas. Soy Raúl Flores Martínez, reportero Excelsior Televisión. El sadomasoquismo no es una práctica nueva. Consiste en obtener algún placer causando y recibiendo castigo físico. Bienvenidos al mundo oculto y poco conocido del sadomasoquismo, como se le conoce popularmente. Soy Raúl Flores Martínez, reportero Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. La práctica de los testigos protegidos se formalizó en los Estados Unidos, pero es tan antigua como la humanidad misma. Consiste en que un delincuente delate a otro como delincuente. Los testigos protegidos son los delatores, los chivatos, los rajones, seres humanos que para salvarse ellos son capaces de delatar a su propia madre. La figura del testigo protegido es muy útil, pero muy útil para la lucha contra el crimen organizado. En todos los países donde se ha tenido éxito en la lucha contra la delincuencia organizada se ha utilizado la figura del testigo protegido. Jennifer o Mateo son nombres que quizá no digan mucho a la sociedad. Sin embargo, fueron pieza clave para la acusación y detención de integrantes del crimen organizado y militares ligados supuestamente a organizaciones delictivas. Esos nombres clave fueron dados a dos integrantes del crimen organizado quienes se integraron al programa de testigo colaborador de la Procuraduría General de la República. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, ¿no?, la posibilidad de otorgar beneficios a las personas que, siendo imputados, aporten información que sea eficaz para desarticular organizaciones criminales o que pueda permitir dar con otros miembros de la delincuencia organizada. Roberto López Nájera, identificado como Jennifer, así como Sergio Villarreal Barragán el Grande, con nombre clave Mateo, obtuvieron beneficios de la PGR por entrar al programa de testigo colaborador. El beneficio sería eximirlo de responsabilidad penal y a su vez reducirle la condena una vez sentenciado. Eso en términos generales. Sin embargo, hay una protección. ¿Qué sería? Pues una protección que de entrada sería la reserva de la identidad. Brindarle una protección policial para evitar, ¿no?, que pudiera recibir algún ataque tanto en su integridad como contra la vida.
Otro de los beneficiados a este programa es José Gerardo Álvarez, alias El Indio, detenido el 22 de abril del 2010, quien dio información para detener a Edgar Valdés Villarreal La Barbie en agosto del mismo año. En México, la mayoría de personas que están en el programa de testigo colaborador o arrepentido son delincuentes que por dichos han acusado a otras personas sin aportar pruebas sólidas. La legislación es muy débil, para decirlo de alguna forma, y no establece con claridad quién es un testigo protegido o quién es un testigo colaborador, como le llaman las autoridades. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Se ha utilizado testigos protegidos simplemente por sus declaraciones. El programa de testigo colaborador es criticado por algunos especialistas e investigadores por ser sobreutilizado en el sexenio de Felipe Calderón. Caso concreto con Roberto López Nájera, alias Jennifer, quien sin pruebas documentales acusó a diversos exfuncionarios e integrantes del ejército de estar ligados con el crimen organizado. La lista de víctimas de López Nájera incluyen al excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, al extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, y a los generales Tomás Ángeles Duaré, así también como Roberto Dagüe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro Silvio Hernández y el mayor Iván Reina Muñoz. ¿Qué ocurre? Que a veces se altera el sentido de la medida, se abusa de su utilización y se llega al absurdo de desplegar todo el sistema de procuración y administración de justicia, generar molestias y que al final vengan nuestros altos tribunales y que nos digan que esto no tenía ningún sustento cuando se realizó la imputación. No solamente es el asunto de Jennifer, tenemos diversos supuestos en el país, ¿no? Y en el plano internacional que han querido sustentarse en las declaraciones de un colaborador. Hasta el momento la PGR no ha podido proceder en contra de los acusados por Jennifer debido a que no aportó las pruebas suficientes para juzgarlos, por lo cual han obtenido su libertad, poniendo en duda el programa de testigo colaborador del gobierno federal. Dentro de un momento, el mundo perverso del sadomasoquismo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. El estado de Morelos, en la República Mexicana, no es el más desafortunado de todos. Tiene recursos, tiene sol, tiene tierra, tiene agua, tiene gente. Ernesto Méndez nos dice cómo lo hacen. Con sus manos curtidas por el sol, tiene 40 años de cultivar la tierra, un trabajo duro para sacar adelante a su familia. Tiene que cuidar los árboles porque de acá va uno comiendo, uno trabajando. Le acaba saliendo pues. Aunque es poco, el dinero que gana por la siembra y cosecha de limón persa le permitió enviar a su hijo mayor a la universidad y pronto terminará como licenciado en Ciencias Políticas. Pues de hecho todo el tiempo hay limón, nada más que es la temporada más buena ahorita. Es el despertar de la citricultura en Morelos, que colocó al estado en el mapa de la producción de limón y naranja para ofrecer empleo a familias de escasos recursos. En los últimos 11 años, Morelos le apostó a los cítricos. Hoy cuenta con 930 hectáreas, que lo colocan en el cuarto lugar a nivel nacional en la producción de limón. La calidad de limón que se produce en la entidad ya es reconocida en Holanda, Canadá y Estados Unidos, donde apenas la semana pasada salió un cargamento con 28 toneladas. La recién inaugurada empacadora y centro de acopio de cítricos Rancho El Pochotillo agrupa a 57 pequeños productores de Morelos que con unas cuantas hectáreas unieron esfuerzos para competir sin complejos en un caso de éxito de esos que necesita el campo mexicano. El proyecto, que al final beneficiará a más de 1000 productores de cítricos en zonas de alta marginación del estado, tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura a través del Inca Rural para el financiamiento del 50% de la infraestructura. Es una actividad que ha ido creciendo de manera gradual, con mucho cuidado en el tema sanitario,
Gracias a Dios no tenemos problemas de BTC ni del dragón amarillo que hoy están acabando con la citricultura de estados como Veracruz, Yucatán, Nayarit. Entonces yo creo que Morelos tiene una gran posibilidad de seguir creciendo, de seguir avanzando y ser un referente de la citricultura. La idea es que con la anunciada reforma del campo mexicano se puedan replicar proyectos exitosos con inversión compartida y el redireccionamiento de programas y recursos de forma focalizada. En la Cámara, Eduardo Salinas informó Ernesto Méndez. No se pierda el impresionante reportaje sobre sadomasoquismo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. México con Estados Unidos y la de Guatemala con México operan los llamados polleros. Los pollos son seres humanos que quieren ir de un país a otro en busca de un mejor futuro a toda costa. Los que llevan a esos pollos se les llama polleros y son los que cobran esos altos costos, a veces sin ningún riesgo para ellos, porque con frecuencia son menores de edad. A mí también me tocó conocer a unos muchachos que si no pagaban, que ya llegaban a Estados Unidos, si no pagaban, los agarraban, les sacaban la pistola y los mataban. Carlos desde hace 2 meses vive en un albergue para menores de la ciudad de Tijuana. Durante 2 años trabajó introduciendo grupos de indocumentados a Estados Unidos de manera ilegal. Es parte de un fenómeno relativamente nuevo en la frontera, el de los llamados menores guías o polleritos. Yo nada más lo que hacía era pasar la gente y unos amigos me vigilaban cómo estaba allá adentro. Yo pasaba, ya que pasaba hasta la carretera y habían camionetas ya preparadas y ahí metía a la gente. Y ya pues, va a irnos a Estados Unidos, ya me pagaban el dinero y yo me regresaba. De las personas menores de 18 años no existe una pena o un castigo ni en Estados Unidos ni en México. Cuando estamos hablando de adolescentes como tal, porque tenemos niños que han incurrido en ese negocio, por llamarlo de alguna manera, desde los 8 o 9 años, ¿no? Que han sido educados y trineados en este aspecto. Pero, por ejemplo, tenemos jóvenes, a lo mejor que son inclusive estadounidenses o ciudadanos americanos, que al ofrecerles $100 por cruzar a alguien en la cajuela del carro lo van a hacer. El activista Auriel González refiere que la organización para la que labora comenzó a registrar este fenómeno desde el 2004, principalmente en la frontera de Douglas, Arizona. Se empieza a ver el éxito que estos menores guías tienen en esa zona y se empieza a replicar el fenómeno en esta parte de la frontera, así como en otras se empieza a explotar al menor. Es importante mencionar, a pesar de que quizás sea un menor guía, es una persona que está siendo explotada, es un menor que está siendo explotado por las bandas de traficantes de personas finalmente. En Tijuana se empieza a tener esta observación de la presencia y participación de los jóvenes en el año 2007, 2008 aproximadamente. Los hábitos llegan obviamente con una actitud agresiva en algunas situaciones de algunos casos en particular, llegan precisamente con un dominio mayor de aquellos niños que han estado en situación de calle aquí en la localidad y que el objetivo de ellos ha sido la supervivencia y no a lo mejor una ganancia extra como la puede ser para ellos. Obviamente son más escurridizos, conocen más brechas y de alguna u otra manera el riesgo tentativamente para ellos sería menor. No, pues para mí es un trabajo, es como ganar dinero para mí. Pues ya no hago eso tanto, porque ahí en Tecate es puro cerro, pero aquí no, es pura carretera y tienes que correrle por la carretera, te persiguen en carros y en motos y en todo. La audacia y arrojo de los niños y adolescentes son algunas de las características que son atrayentes para las bandas de traficantes de personas quienes están reclutando a estos niños. Porque me buscan pleitos o yo quiero algo que me guste y no me lo dan, pues me peleo. En los 2 años que duró en el trabajo, como él lo llama, vio morir al menos a 3 indocumentados de su grupo que cayeron a un barranco y en la ruta de migración se cruzó con grupos de narcotraficantes. Una vez que iba por el cerro que los narcos iban a pasar y me dijeron que ellos primero, pues yo no quería, yo me quería pasar primero y pues
En ese momento me dijeron que si no me iba a pasar que me pusieran una pistola. Hay una aceptación de la violencia, de la pérdida de vida y no se le da el valor como tal, ¿no? Es decir, quedan afectados y ven solamente el símbolo de pesos al final del túnel. Allá es casi como un cerro, hay de lobos, hay de todo. Hay veces que hay gente que ya pasa que se me ha muerto y eso. ¿Qué podía hacer? Por su parte, el delegado de la PGR en Baja California acepta que la dependencia a su cargo no realiza investigación alguna cuando las autoridades de migración deportan a menores de manera frecuente. No podemos abundar, son menores, nosotros no los podemos detener. La PGR en un momento dado, si se ponen a disposición por cualquiera de las autoridades correspondientes, los mandamos a lo que es el Consejo para Adolescentes. Hay un juez especializado para efecto de poner alguna sanción si es que fueran sancionables. ¿Cuál es el proceso legal que enfrentan? ¿Qué pena llegan a enfrentar cuando enfrentan? Ninguno, porque no están sujetos al sistema. Repito, todos los niños menores de 11 años no están sujetos al sistema, tienen otro tratamiento y por eso debe de haber, repito, políticas públicas que vayan orientadas a su protección. Un índice de éxito, ¿no?, para las bandas de traficantes de personas. ¿Qué pasa? Usamos personas menores de 18 años que sabemos que en cuestiones de horas van a regresar a México sin ningún tipo de cargo, penalidad y obviamente pues sin ningún tipo de atención más allá de el simple, la palmada en la mano, ¿no?, de no lo vuelvas a hacer. Donatien Alphonse François de Sade, el marqués de Sade, fue un aristócrata, político, escritor y filósofo francés del siglo XVIII con una gran influencia en su sociedad. Sin embargo, su nombre se asocia al sadismo, el placer que se obtiene causando dolor físico a otra persona. El concepto evolucionó a una forma más perversa, el sadomasoquismo, el placer que se obtiene dando y recibiendo castigo corporal. Aunque usted no lo crea, en México hay sadomasoquismo. El BDSM es mucho más que solamente azotes, es erotismo constante, dentro o fuera del rol. Digamos, es un dolor rico que te da placer. En el juego de sadomasoquismo, más que causar un dolor, causas una sensación. Algunos tienen la fantasía de dominar o ser dominados. Poder, seducción, dolor, placer y sexo es una combinación que da como resultado una pareja de dominante y sumiso. Bienvenidos al mundo oculto y poco conocido del sadomasoquismo, como se le conoce popularmente. En realidad, esa práctica lleva el nombre de bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Principalmente cuando se inicia, no tienes un compañero de juego, no sabes dónde conseguirlo. Entonces lo que haces es jugar contigo mismo. Hay personas que practican el self-bondage, que es jugar con cuerdas, autoinmovilizarse y después ellos mismos tratarse de liberar, que ellos mismos se azotan, que ellos tienen sus propios fetiches. A final de cuentas creo que la mayoría lo que busca es tener con quién poderlo compartir. Y una vez que lo encuentran, las sensaciones, la experiencia llega a ser mucho más grande. Yo no sabía que existía, sin embargo mi esposo me comentó que existía una práctica BDSM que a él le gustaba y yo primero me investigué, me informé de qué se trataba y un día le dije, llévame a una fiesta. Y cuando lo vi, realmente me pareció muy interesante. En el BDSM se identifican dos roles. El dominante es el que disfruta de esas prácticas manteniendo la iniciativa y el control de la acción. El BDSM es mucho más que solamente azotes, es erotismo constante, dentro o fuera del rol, es comunicación más allá, que no te enseñan en casa. Y lo vas adquiriendo dentro del juego de pareja, tanto que el juego de dominación y sumisión lo llevan 24/7 sin estarlo practicando. Mientras que la parte sumisa obtiene el placer de entregarse en manos del dominante para que sea este quien la dirija.
Yo tengo un umbral de dolor bajo, eso quiere decir que me gusta más la sumisión. ¿Esto qué es? Me gusta más las palabras fuertes, la humillación, la entrega que yo le doy a mi amo, el obedecer, eso implica para mí satisfacción. Para los participantes de esta práctica, su tendencia al dolor es múltiple. Las agujas de jeringa, cuerdas, látigos, velas e incluso pinzas para tender ropa son las herramientas perfectas que se utilizan para el placer mutuo de la pareja. No hay daño físico como tal, cada persona tiene un umbral de dolor diferente. En esta práctica todo es consensuado de las dos partes, tanto el dominante como el sumiso platican y dicen qué y hasta dónde. Por ejemplo, juegos de impacto. Esto quiere decir que puede uno golpear con la mano o con una palita o con un flogger en diferentes partes del cuerpo. Eso es el juego que cause impacto en el cuerpo. Te mencioné cera. Bueno, es en sí aplicar cera en el cuerpo y ese calorcito produce placer. Pinzas. Hay infinidad de pinzas, pueden ser, por ejemplo, las comunes de tendedero, se aplican en los pezones, en diferentes partes del cuerpo y se siente muy rico también. Hablé de ball busting, esto es, digamos, dar golpecitos en la parte sexual del hombre. Puede ser con la mano, con el pie, con la rodilla y también a muchos les fascina. Con 10 años en esta práctica, Moonen, Fénix Dorado, Rosa Negra y Marqués Alexander, integrantes de la comunidad Calabozo MX, una de las más grandes, establecidas y segura de todo el país, aseguran que el respeto es primordial antes del placentero dolor. No se permite el abuso, no se permiten acosadores, no se permiten secuestradores, violadores, nada. Todo debe ser bajo las normas del consenso, mientras sea sensato, seguro y consensuado. Con la complicidad de la noche, el anonimato de las máscaras que enmarcan los trajes de piel, el nombre es lo de menos. Aquí no hay vidas paralelas, simplemente privacidad. Yo no considero que sea doble vida, simplemente en este medio, como muchas personas no lo comprenden muy bien, tenemos un seudónimo, no tenemos nuestro nombre de pila, sino nos ponemos un nick y por medio de este nos comunicamos todos los que nos gusta esta práctica. La práctica y el placer no es nuevo en México. Tan solo en el Distrito Federal, la comunidad más grande y certificada a nivel internacional, conocida como Calabozo MX, sesiona cada 15 días en el Centro Cultural de la Diversidad Sexual, ubicada en la calle de Colima 267, esquina Insurgentes en la colonia Roma. No es nuevo, estas prácticas son antañísimas, que apenas aquí en México empieza a tener un auge, efectivamente empieza a ser apenas conocido, apenas abierto. No esta consideración de decir está bien o está mal. Placer que seduce a cualquier persona. Moonen, psicóloga, antropóloga y sexóloga de profesión, asegura que esa práctica la hizo crecer en el plano sexual, profesional y como ser humano. Siempre había tenido la fantasía, pero finalmente pues el no tener información y el no conocer a nadie más que practique esto fue retrasando el hecho de ya poder entrar a este mundo. Esa práctica es de alto riesgo, por ello debe de ser supervisada por profesionales en la materia, de lo contrario, el placer del dolor pasará a un dolor que se puede lamentar. A mí lo que más me preocupa no es tanto el estigma o la discriminación que cae sobre este tipo de prácticas, sino el hecho de que la gente se pueda lanzar a hacerlas sin ningún tipo de información ni entrenamiento, porque sí pueden llegar a ser muy peligrosas. Y entonces es ahí donde se refuerza el mito de que estas prácticas son peligrosas y son malas. Para muchos, el BDSM es una práctica que la realizan personas enfermas psicológicamente, lo que crea mitos que se van arrastrando por la falta de información. Entre estos mitos se encuentra el más común. Una de las personas es obligada a recibir golpes. Esto solo es un mito. Es una práctica alternativa donde exactamente se comprometen las dos personas en, bueno, si a ti lo que te gusta es sentir una sensación un poco dolorosa, y a mí lo que me llena es hacerte sentir una sensación dolorosa,
escucharla gemir, llorar, gritar. Entonces, pues llegamos a un consenso. En México no hay un censo exacto de cuántas parejas o de manera individual llevan a cabo esta práctica, que para algunos les ha ayudado a salvar su matrimonio. Las personas que han acudido, lo que nos llegan a comentar es que han cambiado totalmente su relación. Hay personas que han salvado su relación. ¿Por qué? Porque se meten en este juego donde todo es diálogo, todo es comunicación, todo es consenso, se busca un crecimiento de pareja, un crecimiento personal. El BDSM es una realidad en México, una realidad que va creciendo cada vez más en el país, todo bajo el marco del respeto y consenso entre sus participantes. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. No se le olvide que cada sábado tiene usted una cita, misma hora, mismo canal, Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.